feels like I never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI y básicamente nos encontramos en De vuelta a su origen, que creo que va a ser el último capítulo que nos lleve por la guarida. Así que vamos a hablar con Joshua. Hemos tenido un combate contra Artema, pero las cosas no han acabado como pensábamos y hay un nuevo cristal que hay que destruir, así que yo creo que el gran final se acerca. Lo primero de todo tenemos que hablar con Otto para la misión principal, ya que como estáis viendo, aunque por ejemplo, yo que sé, si hablamos con Vivian tenemos alguna cosita que hacer, de momento parece que está todo como bloqueado, ¿no? Aquí está, entiendo la explicación de todo, ¿no? A ver, Ambrosio, tal, por aquí está Artemita. Vale. Y en Mundo entiendo que tenemos cositas nuevas, ¿no? Vamos a hablar con Otto. Claro que sigo vivo. It's a long story. One that I'd rather only tell once. Right. All hands on Vale. deck then. Parece que toca reunión, chavales. Vamos al lío. Is this everyone? As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origen. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well, the Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the Cursebreakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new Mother Crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the Blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools. Vaya. Corrupting all who cannot channel its energies. Archay above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. It's all right. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of Origen. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads.
The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Well, go on then. Bugger off. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, eh? Thank you. Joshua seemed upset. Vale, entonces ahora nos toca hablar con Joshua. Vamos allá. ¿Qué pasa, bro? Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be, but a chain can always be broken. As long as one has the will to break it, it won't be easy. It may take generations, centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? Qué bonita la escena, ¿no? La verdad, el juego tiene mucha magia. Es lo que digo, ahora yo creo que... First, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. Are you certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember. All right. I yield. But only what you must, yes? I'm still your sworn shield. That you are. And what of my wings? Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides,
I would have words with Ultima. He has much to answer for. We are in your debt, Dion. We can speak of debts when this is over. He speaks the command because he's not coming back. Bueno. Aquí hay que volver. Está claro que... That doesn't mean that we have to, does it, Clive? Time to talk to Jill. Vale. I only hope she understands. O sea, ahora toca hablar con Jill. Madre mía. Empieza el capítulo fuerte. ¿Qué está en mi camarote? A ver. Jill. ¡Hey! Ya verás cómo se termina el juego y estos dos nos han liado bien. Quitando lo que pasó en la playa. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. Oh, el momento ha llegado. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. Oh, qué bonito, qué bonito. Vale. ¿Y ahora qué? Habla con Jill, ¿no? Mira, Origen. Vale, ¿ves? O sea, te está diciendo, aquí se acaba el juego, bro. Pásate todas las misiones secundarias, lo que quieras. Hay un montón, por lo que estoy viendo. Hay cartas en el camarote. Así que tenemos aquí algo, vale. Aquí tenemos una nueva vida, ¿no? Esto es una carta de Gav. Aunque el camino de vuelta se nos hizo largo y tuvimos que dar algún que otro rodeo por culpa de los orcos, al final logramos llegar a la costa de Umbra y embarcar en Enterprise con Eda. Durante la travesía, la pobre mujer nos estuvo hablando sobre su vida y la que quería para su hijo. Ahora es tarea nuestra asegurar el futuro de la criatura. Vale, pues ahora vamos a... Ando buscando algo. Ojo que hay uno con Torgal. Vale, dice Vivian que le pesa los quehaceres. Quiere rogarnos ayuda con el asunto personal que no encuentra una alternativa posible. Hace poco conseguí una copia del libro que me inspiró a ser quien soy hoy. Y básicamente... alguien se la ha robado. Vamos a decirle que sí. Pues... Las caras de la verdad. Vamos al lío. Entiendo que habrá que hablar con Vivian, ¿no? Pues sí. Hey, brother. Poca broma, pero fijaos que ya solo en la guarida tenemos unas cuantas, y cuando digo cuantas son cuantas misiones aquí a tope secundarias. Madre mía, chaval. Esto implica muchas cosas, así que ya sabéis. El tema es que lo que más me interesaría serían que hubieran escorias nuevas para el tema de forjar la espadoca esta tocha. Pero bueno. Vivian. Espera, aquí algo. El libro este, ¿no? La historia del heredero balistiano. Bueno, Vivian, cuéntame de ese libro. Vivian, I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but... But perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive.
for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Vale, hay que hablar con el sabio, ¿no? Con el Pócrates. Vamos al lío. De paso aprovecharé y subiré un poquito a ver un poco qué tal lo del bestiario y todo lo demás. La verdad que tengo ganas de enfrentarme al final del juego, pero también tengo muchas ganas de lo que digo, de acabar. Se supone que creo que me quedan 5 escorias. Y bueno, de misiones secundarias, por lo que estoy viendo, me quedan un mogollón. O sea, esta parte final, pues de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Un montón de secundarias que hacer. Y aquí diversión por un tubo para completar este Final Fantasy. Así que vamos allá. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates, there's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. And you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. ¡Hala! Lo que me ha dicho. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors? Coveters of secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers. A tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnik, a collector of rare tomes. Vale, o sea, quizás tenga una pista donde puede haber un tomo, ¿no? Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnik a visit. Vale, Garni creo que es la aldea donde fuimos y básicamente no encontré casi nada, así que guay. I was wondering when next you'd visit. I have a few new notes that might interest you. Vamos a contarle las aventuras al Hipócrates. Yo creo que subimos de nivel, ¿no? Sí, subí de nivel al 6, al 7. Bien, el máximo es el 8, así que guay. Ah, esto es lo de... Vale. Las cataratas, tierra del Tamar, cuerno de dragón, santuario...
Y los remanentes. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Vale, pues ahora sí que sí, gente. Nos vamos al mapa mundi. Y entiendo que en Walud. Vale, esto es para llegar al final, ¿no? Ahí no vamos a ir de momento. Pero, a ver, es que hay un mogollón de secundarias. Madre mía. Bueno, el tema es que hay que venir aquí a Vidargraes, ¿vale? Creo que es lo más cercano que vamos a poder encontrar a la aldea. Si no me equivoco, la aldea es la aldea esta que visité, ¿no? Creo. A ver. Correcto, que estaba aquí en medio. Vale. Ahí está, uno menos. Y por aquí otro menos. Adiós. Bueno. Vale, esto lo tenemos. Lo bueno que si os fijáis, es lo que os dije, aquí por ejemplo en esta zona, yo creo que es un momento en el que podemos aprovechar para levear bastante. O sea, si queréis enfrentaros al final a nivel máximo, probablemente si cuando acabe todo lo que son las secundarias y tal y me diga de volver, si eso podemos venir aquí a levear los últimos levels. Ya que en la primera pasada que damos del juego el nivel máximo es 50, hasta que activemos el modo Final Fantasy, que nos permitirá subir hasta el 100, chavales. Pero bueno, nosotros vamos a ir por aquí y vamos a meternos en esta aldea. Entiendo que aquí tiene que haber algún sitio. Es que me sonaba el nombre y digo, ahí está hace poco, por eso digo, no, si no ya. Vale. Es por aquí. A ver, venimos por estos parajes, ¿no? Y ahora aquí podemos entrar. This is a Royal Army logbook. Did he take this from a local barracks? Desde la distancia. ¿No? But if what it says is true, I need to get this back to the hideaway. Pues nada, entregamos. Uy, ¿por qué me dice salga de Garnick? ¿No me dejará hacer TP o qué? Aquí pasa algo. Leaving so soon, stranger. Vaya. We've been watching you. Me han observado. From a distance, so to speak. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Let's see, shall we? Vale, pues parece que se viene con bataco, ¿no? Tenemos un inquisidor. Ojo, y un comisario de la verdad. Vamos al lío. Vamos ahí con un poquito de fuerza. Y adiós.
esto lo deja vulnerable y ahora pues podemos hacerle aquí todo el combo. Vamos allá. Un poquito de superación para poner esto más on fire de lo que estaba. Y ahora pues con Gungnir atacamos. Y poco más. Quitamos la superación y este está otra vez a tope, ¿no? ¡Toma ya! Toma. Contraataque mágico y adiós. Enemigos derrotados. Bueno, poquita experiencia, es lo que os digo. Aquí ya cuesta subir de nivel, ¿eh? Nos lo hacen complicado. Pero bueno, tenemos cositas. Y ahora sí que sí, gente, mes de mis vamos a entregar esta misión y a ver qué pasa. Hay muchas misiones en la guarida, así que, ojo. Este está aquí vivo todavía, ¿no? Digo, este no me he enfrentado. Por eso me queda mirando la pantalla y este quién es. We have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few. Pues como los portadores. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small. We shall meet again. Until then. Wait! Damn it. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Vale, entiendo que ahora hay que ir y darle el libro a Vivian, obviamente. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer TP a la guarida y bueno, con esto yo creo que terminamos esta misión. ¿Por qué se me ha movido del mapa mundial otro? No lo sé. Me he quedado en plan de... le habré dado sin quedar stick. Bueno, veo que hay un mogollonaco de misiones, literalmente. Esto es una locura. Pero claro, también tenemos que entender que es el gran final del juego y obviamente pues si ha habido capítulos ya que han sido como wow, hay un montón de cosas por hacer, este no podía ser menos, ¿no? Lo cierto es que hay un montón de cosas que hacer. O sea, fijaos cuántos símbolos tenemos en la guarida, cuántos hemos visto en un momento o vislumbrado fuera del mapa. Una locura, de verdad. De momento, Vivian, hablemos con ella. I found it. The book you lost. Toma, desde la distancia. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm.
And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Pues completada la misión. Ya está. Vale, el tema es... nos dice que hay misiones cerca. ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¿Escoria? Sí, aquí hay una nueva. La Dama de los Vientos. Vale. Garnic Walut. Vale, pero oye, yo sé que aquí ahora tenemos una bonita escoria. Ya sé dónde está, es lo bueno. Habrá que ir a buscarla. Pero la clave... a ver, es que es una zona que Garnic es donde hemos estado ahora. Así que debe estar por la aldea o por los laterales. Vale, hay otra cosa importante. Y es que había otra carta en el camarote de Clive. Así que vamos allá. Lo que interesaría sería ir desbloqueando, ¿no? En este caso las misiones que podamos, para poder sacarnos ya esta bonita espada tocha, ¿no? Que deberíamos de conseguir en este capítulo. Así que... Vale, aquí ha aparecido otra sobre el príncipe Dion. Vamos primero, a Torgal le vuelve a pasar algo. ¿Qué? Por si no te habías dado cuenta, tu perro anda un tanto raro. Se pasa todo el día en la cubierta de babor mirando el horizonte, como si quisiera marcharse a alguna parte. No me seas mangarrán y pásate a echarle un vistazo. Vamos allá. Si es de Torgal, hay que ir a verle. No lo sé, pero tú lo vas a descubrir, Clive. Así que, la isla de los recuerdos. Misioncita desbloqueada. Vale, hay que venir por aquí, ¿no? Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa, perrete? ¿Cómo estás? Mi fiel pana, mi compañero Torgal. ¿Qué te pasa, bro? What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's where. On the day he brought him home. That long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf, torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want my iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he were looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you.
Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Vale. Where to then, Torgal? Vale, entiendo que ahora hay que seguir a Torgal, ¿no? A ver. ¿Dónde se ha ido ahora? ¡Ey! Perrote, ¿qué tal? Es mi pana. Torgal, where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west, toward Rosaria. Vale. Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in almost 20 years. Le mola la idea. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Vale, hay que ir a Puerto Isolda, ¿no? Vamos allá. A ver qué pasa. De momento, lo que digo, las secundarias están siendo súper interesantes. Y eso mola bastante, ¿no? Vale, aquí está el embarcadero. Embarcar. ¿Y a dónde nos vamos? It's still here. After all these years. Lots more than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. I wasn't being serious. This place hasn't changed at all. The rookery's right through those trees. Come on. ¿Esto dónde está en el mapa? Ah, aquí no habíamos estado entonces, ¿no? Claro. Qué guapo. Race you there? I bet I could still beat you. Pues ni tan mal. La música acompaña mucho, en estas escenas. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Vaya.
Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring La sword. espada de madera, tío. Well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal, for never giving up, for never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. That's not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. Pues parece que esto ya está. Ahora hay que ir a la colina con vistas a Rosalith. Pero, oye, quiero explorar un poquito esto. Ah, amigo, aquí hay un cofre. 10 colmillos afilados. Parece que no hay nada más por aquí. Vamos a dejar por aquí abajo y al lío. A ver, mola bastante porque, claro, si no hacemos esta misión no podemos explorar esta zona, o sea... Poca broma. Guau, qué vistacas del castillo, chaval. Qué recuerdos, es que parece broma, pero... Llevamos mucha tralla con el juego y lo que nos queda, Uf. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Vamos a casa. Es el mejor perro del mundo. Buah, chaval. Pues, ¿qué queréis que os diga? Misioncita cumplida, como tiene que ser. La isla de los recuerdos. 5600 de la buena experiencia. Y bueno, espada de madera chamuscada. Esto es para el camarote Clive. Y esto hace que Torgal quite más, así que perfecto. Hemos mejorado a tope a nuestro compañero Torgal. Pues nada, ahí estamos. Ha sido bastante guay, Vale, ahora estamos aquí, así que en principio lo único que podemos hacer aquí, ¿no? Es coger y pirarnos para allá. Ojo, aquí tengo uno de los... El cronolito de HIPERIÓN. Vamos a marcarlo un momento. Vamos a ir a Fonda de Marta. Y me lo voy a completar así de rápido antes de volver a la guarida. Ya sabéis que los cronolitos son las ordalias. Y creo que por completarlas todas daban algo. No trofeo, pero sí que daban algo. Obviamente yo después subiré una guía de ordalias cuando estemos en el modo Final Fantasy. Es lo que os digo, muchas cosas
de la videoguía. Una vez nos lo pasamos el juego, ya tengamos el modo Final Fantasy, hay cosas que cambiarán y demás. Y la mejor manera, pues es lo que digo, aquí os estoy trayendo la guía 100%, pero luego en modo Final Fantasy tendremos todavía más cositas. Y aparte, una cosa que muchos me están pidiendo es el tema de vídeos con secundarias y demás, explicaditas. Así que aprovecharé que ahora ya me lo he pasado un poco todo, por así decirlo, para traeros ahí la buena guía de misiones secundarias y demás. También lo que digo, probablemente Escorias modo Final Fantasy puede estar también guay para saber las mejores estrategias y disfrutar a tope de este título que tiene mucho que decirnos. Bueno. Cachis. Vamos allá. Sí, claro, si escudo me pongo detrás automáticamente. Tampoco quita tanto, ¿eh? ¿Qué queréis? Pues ya. Esto le va a quitar más, creo. Ahí está. Había que dejarlo invulnerable, ¿no? Pues vamos allá. Es lo que os digo, al final donde más le podemos quitar es con estas cositas. Así que vamos a por él. Epa, ahí me ha dado. ¡Oh! Vamos allá. Adiós. Bien, vamos a por el monolito y a por todas. La verdad, hay cosas muy guapas. Y ojito que en el camarote teníamos una carta que tenía que ver con Dion, así que puede estar muy guay también completarla y ver un poquito qué pasa, ¿no? Supongo que ahora lo que más tenemos que centrarnos es un poco en lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Estamos en la parte final del juego, ya nos lo ha explicado hasta Clive al principio de este capítulo. Y claro, algo me dice que se viene un momento en el que cada decisión va a contar y que habrá que ir a tope a conseguir todo lo que tengamos sea necesario para el 100%. Así que vamos a ver cómo van las cositas. Y a ver cómo sigue esto, ¿no? Bueno, por aquí tenemos las aracnolias estas sencillitas. Y lo que os digo, se supone que aquí hay una de las ordalias, que es la de fuego, así que es la de Ifrit. La pregunta es, ¿Fénix tendrá luego ordalia? No lo sé. Buena pregunta. Esto de modo Final Fantasy lo traeré en un solo vídeo, y yendo ahí a portadas. De momento ya sabéis que completamos en Walloet la de Shiva, ha sido la primera, y cuando completemos la primera nos darán un trofeo, obviamente. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer y ahora pues venimos por aquí y bueno, me voy a cargar esta flora cásica porque lo que digo, está en medio. Ahí está. ¡Fuera! Pero no es la única. Adiós. Podría pegarme contra el Bijur, pero no voy a perder tiempo. Esto es el momento de avanzar. Colmillo de HIPERIÓN. Cronolito, vamos allá. Segunda Ordalia, derrota. Vale, esta es la de Fénix. Pensaba que era de Ifrit. Termina su destreza, vale, empezamos. Ordalia de fuego, claro. Es que Ifrit no es el dominante, está claro. Vale. A ver. Vale. Empezamos. Fase 1. Mirad aquí los orquitos, qué bonitos. ¡Piro barrido! Uno menos por aquí. Adiós. Esto es bastante fácil. Se supone que las ordalias, mi consejo principal, ¿vale, gente? Para que lo tengáis en cuenta y sepáis para mí qué es la mejor opción,
sería que las completáramos, ¿vale? En plan, cuando hayamos desbloqueado el arma esta tocha, que se supone que el Gotendamorg, que es lo que vamos a intentar hacer en estos capítulos. Pero lo que os digo, esta, viendo que es una de las fáciles, yo creo que me la puedo ir sacando ya. Y eso que nos quitamos de golpe, ¿no? Ahí estamos. Bueno, vale, vamos a por el buitre. Vale, y otro escorpión que cae. Y ojito, se viene lo bueno. ¿Quieres fuego? Toma fuego. Ni tan mal. Ahí está, vulnerable. Y ahora seguimos golpeándole con todo y al lío. Ni tan mal. Fuera. Primera fase completada. Ya sabéis que son 4 fases, por así decirlo. Así que vamos al lío. Vamos a por la siguiente. Cómo molan las ordalias, Vamos allá. Siguiente fase, allá vamos. Vale. Este fuera. Golpeamos, golpeamos. Voy a quitarme a los pesados primero. Y ahora aquí pues, vamos allá. ¡Óndate! Fuera. Adiós. Vale, vulnerable. Y ahora le damos con todo lo que tengamos. No falta ya más. Esto ya está. Adiós. ¿Y ahora qué? ¡Mira! Ojo, ojo. Esto aquí, una onda térmica, pues muy bien, Así que ya sabéis. Sobre todo, reventamos primero a los nodos, que son los que pueden luego reforzarse. Y no queremos eso. ¿Dónde está el otro? El nodo. Tengo que ir primero por los nodos. Es la clave. En lo que me cargo a este nodo, se me prepara otra vez esto y lo tenemos listo. Vale. Y aquí está el artillero, vale. Mi consejo, primero vamos a quitarnos rapidito a los voladores. Nos la pueden... Son los que quizás más daño luego nos puedan hacer sencillamente. Así que... A ver si me deja. Es que claro, el del cañón a veces nos lo va a poner complicado con estas cosas, ¿veis? Vale. Fuera, este ya no. Vale, ahora le esquivamos. Muy bien. Vale, aquí la clave. Vale, ahí está. Me ha dado con todo, Vale. Le pillamos bien por detrás. Superación. Y volvemos aquí. Adiós. Fuera. Ya está. Segunda fase completada. De momento las ordalias, lo que os digo, a mí me parecen bastante sencillitas. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a atravesar otra vez el portal y a ver qué hay al otro lado. Vamos allá. Siguiente fase. ¿Vale? Ordalia de fuego, fase 3. Oh, mira, hay cosas, vale. ¡Llamas del renacer! Vamos a intentar, ahí está, le buscamos el vulnerable y vamos a por él con todo lo que tengamos. Aquí la clave sería un poquito buscar hacerle todo el daño posible con lo que podamos para recuperar un poquito las habilidades antes de que se venga lo siguiente, ¿no? Ahí está. Vale.
Aquí vienen enemigos. Primero lo de siempre. Si podemos nos quitamos a los voladores. Y luego ya, pues... me queda corto, ¿no? Vale. Y luego ya, pues vamos a por los que queden, ¿no? Vale. Ahí estamos. Vale. Uno por aquí. Vale, y otro por aquí. Vale, aquí aparece el otocho, ¿no? Ojo, ojo, buena combinación. Esta no la habíamos visto en ningún lado, ¿no? Pero hasta ahora. Tenemos aquí al otro y al amigo. Bueno, claro, aquí el tema es, depende de cómo lo veáis, pues podríamos atacar a uno o al otro, pero bueno. El Lich Ignis es peligroso y el otro también, ¿eh? O sea, aquí tenemos doble problemita y ojito que aquí hay que esquivarle bien. Ellos nos van a estar haciendo ataques combinados para intentar debilitarnos, pero nosotros tiramos de inspiración y enganchamos aquí al grandullón por detrás para reventarlo lo menos posible, ¿vale? Ya sabéis. Este es bastante fuerte, pero lo vamos a dejar en vulnerable. Ahí estamos, vale, vulnerable. Yo creo que si nos quitamos el grandullón ya, esa ventaja que tenemos. Estoy un poco en el otro, tío, ¿en serio? Vamos a por él, bien. Uno ya está, vale. Oh, 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 eso duele. Vale, esto ahora con un ataque de estos coches ya, ahora le quitamos ahí, está, le quitamos esto. Y solo queda un Lich, esto es fácil de sacar, ¿eh? Y ahí está, llamas del renacer. Y ahora cuando tengamos la onda térmica, ya tío. Fuera. Fase completada. Ahora entiendo que va a la fase final. Vamos bien de tiempo. Digo así, pues me voy haciendo porque estos capítulos no sé lo que van a durar. Ya os digo que esta parte final, por lo que estoy viendo, hay mucha tralla. Sí, vamos a avanzar a la última fase. Hay mucha tralla aquí con este último capítulo, ¿no? De Vuelta al Origen. Y, oye, a ver con qué nos sorprenden. Vale, aquí está un Ariman. Bueno. Hola. Vale. La gallina te vas a comer todo el fondo, chaval. Vamos a buscar hacerle vulnerable. Ya casi es tan vulnerable, bien. Ahí está. Vamos a bajarlo un poquito aquí y devolverle al suelo, ¿no? O un poquito de golpeteo por aquí, sencillito. Y fijaos cómo le baja la vida, ¿eh? Eso es lo importante. Hay que ir a por él. Vale, 18.000 de daño, ni tan mal. No es un enemigo complicado, pero yo para reventarnos, así que a por ello que vamos, ¿no? Opa, 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 opa. Opa. ¿Vamos a tirar los oros o qué? ¡Toma! ¡Ay! Me has esquivado, tío. Ahí me lo ha fastidiado. Bueno, no pasa nada. Uno por aquí. Opa. Otro por aquí. Doble carga. No, tío, es que me esquiva todo el rato, bro. ¡Ah! Qué mareo me ha hecho ahí el mundo, puto. Vale, vamos allá. Ya casi está, gente. ¡Ojo! Que si deja de esquivarme un momentito con la esquiva esta rápida que tiene. Ahí está, ¡pum! Afuera. ¡Me la ha parado! Digo, madre mía con las esquivas. Bueno, juez de la Ordalía derrotado, así que ya está. Lo tenemos. Lo que digo, que te pasa una Ordalía de estas y solo te dé literalmente 500 de experiencia. Es como, ¿qué estáis haciendo, bros? Pero bueno, ya está completado. Vamos allá. Y Ordalia hecha. Vámonos. Volver a la guarida.
Que literal es algo que ahora vamos a poder hacer fácil, así que vamos allá. Ordalia de fuego superada, cronolito de HIPERIÓN. Toma ya. ¿Quieres enfrentarte a mí, flora cásica? Bueno. Literal, 3 flores de estas es la misma experiencia que me ha dado en Ordalia. Absurdo. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la guarida de nuevo y vamos a ver un poquito la otra carta del camarote, la que tenía que ver con el príncipe Dion, ¿vale? A ver un poquito qué cositas nos aguardan, porque, lo que os digo, aquí hay mucha cosica que hacer. Ay, vamos allá. Es que me estoy viendo las misiones que hay y digo, es que aquí, o sea, literal, o hago un par de vídeos largos o me puedo volver loco. Lo digo en serio, o sea, aquí hay mucha tralla por lo que estoy viendo y me está dejando un poco loco. Pero bueno, cartas, aquí ya sabéis, venimos aquí, un can formidable, esto es sobre Torgal, muy bien, de completar su misión. Vale, esto es de Vivian y ahora tenemos aquí sobre el príncipe Dion. Harpócrates, vale, pues vamos a decirle que sí. It's usually me making demands of Hippocrates. I wonder what this is about. Ahora lo descubriremos. Priorizar misión, un maestro, un amigo. Vamos allá. Que luego la broma es lo que digo. Solo en la misión, en la guardia tenemos un montón de misiones. He contado creo que 7. Madre mía, en total, si contamos las 7 más las 3 de las cartas que llevo, ya son 10 misiones solo en la guarida, o sea, vaya locura. I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons. His studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the color. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance.
Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. Vale. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Vale. Pues nada. Vamos a encontrar la hierba de dragón. Entiendo que hay que venir por acá y habrá que buscar, ¿no? ¿Dónde me ha dicho? Aquí. En ISLA. Por cierto, hay una escoria que ya sabemos que está en Vuelta, así que después de esto vendré a por ella. Vale, el tema aquí es... claro, está en el desfiladero, ¿no? Aquí lo mejor es venir por aquí y ya está. ¡Aleo! Madre mía. O sea, aquí Ambrosia no. Tiene sentido, hay que decirlo bien. Vale, aquí sí que podemos coger a nuestra montura, así que vamos allá. A ver. No estamos muy lejos, hay que buscar la hierba del dragón. Esta área de nuevo recuerdo, aquí los enemigos salen a un nivel bastante alto, entonces es una buena zona para pegarnos el leveo máximo, ¿eh? Así que ya sabéis. Es que es lo que os digo, son 700 y pico de experiencia, entonces la cosa mejora mucho. Y fijaos los pajaritos, o sea, los pájaros. Pajarracos uno, venimos aquí, reventamos uno, ¿vale? Vamos por el otro. 1, 2, retiramos el suelo. 2 pájaros, 500 de experiencia. O sea, creo que no hay mejor zona ahora mismo en el juego para levear que esta, o sea, de verdad. Fijaos que con que tengamos un par de pájaros y algo más, la experiencia que nos dan es increíblemente buena. Vamos allá. Veamos con todo. Aquí. Le rompemos un poquito dos veces. Vulnerable. Lo dejamos ahí en vulnerable un poquito. Y ahora pues, mira, por aquí. Un poquito de fuego. Hay que cargar ese sable justiciero, por favor. Está costando, la vida. Vale, ahí está, a nivel 3, ¿no? ¡Adiós! Ah, pero no lo partió. ¿Qué ha pasado? Ya, fuego ya está, tío, fuera. Vale. Enemigo derrotado. Claro, los finales azules estos no te rentan tanto, o sea, te rentan más lo que digo, los pajarracos. O sea, es lo que te da la buena experiencia aquí, o sea, poca broma. Ah, vale, espera, creo que lo de las contras, ¿no? A ver un momentito. Derribo.
tiro un poquito de fuego por aquí y el lío, ¿no? Vale. Fuera. Vamos allá. ¿Ves? Es lo que digo, un flan de estos no interesa, o sea, nos quedamos con... Ojo, que está al otro lado, ¿no? No está aquí. A ver. Vamos allá. Ahí va. ¡Oh! Un poquito de combos por aquí y esto se hace rápido, ¿eh? Le ha aguantado bastante, ¿eh? Aquí con un poquito de suerte, cuando venga le hacemos el... ¡Oh! Vale, y ahora, ¿dónde está aquí el objeto? Me sale que está cerca. Aquí. Hierba del dragón silvestre. ¿La cogemos? Vale, y ahora hay que volver a la guarida, ¿no? Vale, pues... Vamos allá. Venimos a la guarida y en principio entregamos misión aquí al Pócrates. ¿Qué queréis que os diga? Me está pareciendo muy divertido todo, ¿eh? O sea, hay muchas cositas aquí de misiones que podemos ir completando y eso pues mola bastante. Y bueno, el tema de las escorias, importantísimo también y tenemos que ir a por ellas, ¿no? Así que a ver ahora qué pasa. Entiendo que quedan 5, pues ahora ya tenemos una desbloqueada, pues conforme avancemos este capítulo se deberían de desbloquear las otras 4, pero bueno. Allá vamos. De momento vamos a entregar esta misioncita. ¡Hola, amiguito! Oarsman, I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. Creo que sí. Toma ya. You did indeed. My dear boy, thank you. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Vale. Hay que hablar con Dion. Dion está aquí fuera, ya lo sabéis. Cuando más parece que queda poco del final, te ves que tienes un mogollón de secundarias para completar. Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? Now. It is time, then. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates. No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself, and to him, how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me.
Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environment in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. What's this? A stolas quill,
or more precisely, my stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Vale. Pluma de estolas, que es para el camarote. Y disminuye el tiempo de recarga de gigafulgor. Ojo, la piedra de Bahamut es bastante tocha, Me ha sorprendido bastante. Digo, ostras, aquí hay poder. Vale, a ver, en principio, ahora lo que os digo, vamos un momentito. Sé que hay un montón de cosas que hacer, pero vamos a ir a Garnic otra vez. Así que para ello tenemos que venir aquí a VERDAD. Y vamos a buscar la escoria esta que se supone que nos ha aparecido. No sé lo que es, pero puede estar interesante. Puede que sea era de rango A, creo recordar, ¿no? Si no me equivoco. Así que nada, en principio estaba en la aldea. La aldea está... Yo creo que me he ido donde no tenía, ¿no? La aldea de Garnic está aquí. ¿Y eso de qué es? ¿Una hiena o qué? Ah, no son perros, digo, what? Parecía raro, me ha parecido como... Vale, vamos a por él. Fuera uno. Vamos allá. Vamos a por ellos, amigos. Tengo que decir que a nivel de combate creo que me quedo mucho con Shiva, Titán y Clive. O sea, me parece lo más OP del lugar, chavales. Pero bueno, por aquí nos quitamos estos rapiditos. Y lo que os digo, 1000 de experiencia, pues 1250. Poco a poco vamos subiendo. Aquí tenemos un grupete de enemigos que vamos a aprovechar para reventárnoslos así porque sí, porque nos apetece reventarnos a los nazis estos. Vale, vamos allá, fueguecito para todos. Ya leo. Acásicos que tienen que caer. Entiendo que ahora, claro, en esta parte final del juego no vamos a tener ayuda, así que hemos hecho bien derrotar a Svarog en el momento en el que lo derrote, porque creo que ha sido de todas las escorias la única que he dicho, ostras, esta tiene fuerza. Aunque estando en el último capítulo, si hay alguna que tiene que ser mejor que el Svarog, os digo yo, os lo adelanto, que nos la vamos a encontrar por aquí. Este ha atacado, este también. Pues eso, 1200, ahí hay guilds. Y aquí está la aldea de Garnic, donde debería de estar la escoria. Es lo que os digo, no tengo claro exactamente dónde vaya a estar la escoria. Puede estar dentro de la aldea o puede estar por la zona de alrededores. Así que si vemos algún enemigo extraño o algún monstruo raro, pues simplemente nos abalanzamos sobre él y punto. De momento primero exploramos el centro. Vale, aquí está, GIZAMALUKE. Escoria de clase A. Casi nada. Hola. Guapa, ¿no? Nice try. Too slow. Oh. Hay que hacerle la parada. Venga, ven aquí, ven aquí. No. Bueno, no pasa nada. Vamos aquí a quitarnos lo que podamos. ¿Tendrá oricalco? No lo creo, ¿no? Aunque parece de oro.
Ahí va. La dejamos un poquito aturdida y ahora Geo por aquí. Un poquito de... Hay que golpear con todo lo que podamos. Ya le va dejando un poquito de daño. A ver, cacofonía otra vez. A ver si podemos pillarla bien ahí. Ahí está. Un poquito de Odín por aquí y ahí está. Y vamos. ¡Oh! Me lo ha parado. Buena esa, buena. Madre mía, no se está quieta, GIZAMALUKE mola por eso. Vale, vamos a reventarle aquí un poquito y ahora pues simplemente pues vamos con todo. Vamos a tirar de desesperación y al lío. No debería ser complicado reventarnos aquí a GIZAMALUKE, pero oye, ha aguantado bastante, me ha molado. Vamos al lío. Ahí estamos. Ya no queda nada. Vale, golpecito. Golpecito otra vez. Y golpecito. Y ahora me la lía porque me vuelve a golpear con el otro, tío. No hay manera. Piro, fuera. Ya está. Escoria derrotada. No hay que ir a más. Vale, perfecto. Con esto pillamos 3000 de experiencia, que no es poco. Está bastante bien. Tenemos un ojo eólico, tenemos cositas. No nos ha dado nada de lo que buscábamos, así que poco más. Ay, y lo que os digo, pues a ver, es que no sé en cuántos vídeos voy a acabar el juego, ¿vale? Ya os digo que hay mucha tralla, no sé si podré luego incluso subirlo todo en un día. Pero bueno, hoy hemos completado bastantes cositas, creo que ha estado guay, tenemos una escoria y bueno, seguiremos continuando con todo esto. De momento lo que sí que vamos a hacer, vamos a coger y vamos a regresar a la guarida para tener ahí todo listo de cara al siguiente gameplay, ¿vale? Cosas importantes, veo que claro, fuera de la guarida también hay muchas misiones. Por ejemplo aquí en North Rage parece que tenemos alguna. Y estas entiendo que las de fuera de la guarida serán las importantes de lo de los conflictos que hemos estado viendo de fuera. Esas historias que hemos empezado en capítulos anteriores y que pueden ser incluso desde lo de Isabel, ¿no?, a otras cositas así guapas. Tenemos nuevas cartas por leer en el camarote, así que vamos a aprovechar los últimos minutos de este primer vídeo, ¿no?, para un poquito ponernos al día. Vamos a aprovechar también para venir aquí con Caron y vamos a comprar pociones. Bazar. Aquí hay cosas chulas, ¿eh? Vamos a ir pillándole ahí, ¿veis? A ver... Vale. Lo compro. Arito de fuego, onda térmica. Ya no voy a gastar más dinero, que me emociono. Esto lo tenemos todo y por aquí lo que digo, vamos a... Opciones tengo todo también, pues ya está. Vamos al camarote. Pues lo que os digo, que tendremos probablemente aquí una de las historias más largas del final y esto es un no parar. Ojo que en el camarote, como podéis ver, poco a poco también tenemos cada vez más cosas. Aquí ya podemos ir viendo que vamos rellenándolo, ¿no? Hemos conseguido las plumas de estolas, el birrete de erudita y por aquí tenemos también, ¿no?, la espada de madera chamuscada. Así que con estas misiones yo creo que iremos completando todo esto. Por aquí en cartas, pues nada, las crónicas antes de partir, esta es de Dion seguro, ahí está. Y las crónicas de una batalla, que esto es de Arpócrates, perfecto. Pues nada, mis amis, lo que digo, continuaremos en el próximo gameplay con nuestra aventurita por aquí, por Final Fantasy XVI. Espero que os haya gustado lo que digo este vídeo. Voy a intentar que los vídeos duren eso, hora y media, sin pasarnos de 2 horas para que sean lights. Y lo que digo, si puedo subir 2, 3 en un día para ir completando esta trama final rápido, pues lo iré haciendo. Nada más que decir, que os lo hayáis pasado en grande, como siempre, disfrutad de la vida a tope y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.